Estamos de vuelta, muchas gracias por acompañarnos. No podíamos dejar pasar, ¿no?, que pase desapercibido el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Es mañana y hay que saludar los esfuerzos que aún son insuficientes. Ya este tema lo hemos tratado antes, pero a propósito de la fecha había que recordar. Creo que tenemos que tomar conciencia a través de las cifras que son frías, que son terribles, que son horribles, la verdad, porque en nuestro país, cuando levantamos la bandera de la lucha contra la violencia de género, no reparamos en que no son las mujeres adultas. Sí, hay muchas mujeres adultas que son víctimas de este flagelo, pero son más que todo las niñas. Entonces las niñas hoy en el país son discriminadas por ser mujeres y por ser niñas. Y son atacadas justamente por eso, porque el hombre, el machista, el enfermo, aquel que tiene algo zafado, pues aprovecha pues que una menor precisamente no tiene cómo defenderse. Si lo hace con una mayor, imagínense. Ahora, las mujeres, las niñas, quiero decir, sufren la otra parte de la discriminación, que es la situación de pobreza, esa vulnerabilidad, la posibilidad de que no tengan educación sexual, que salgan embarazadas a los 15 años. Hay cifras también muy preocupantes al respecto, que se trunque su vida, el desarrollo, ¿no?, de su vida. Nos acompañan Magaby Villalobos, es directora de Save the Children, y Alexander Rodríguez es coordinador de promoción de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza. Bienvenidos, gracias. Gracias por estar aquí. Conversábamos detrás de cámaras, ¿no? Qué preocupantes son las cifras, y uno se pone a pensar, ahora que se está discutiendo el presupuesto, ¿no?, y dice, oye, pero esto finalmente representa, creo, el 1%, ¿no?, menos del 1% dirigido a proteger a la niñez contra la violencia. Entonces no cambia. Por más que generemos conciencia, que hacemos campañas, que venimos en los medios, difundimos esto, no cambia, porque no parece haber una voluntad, una verdadera voluntad política. Mira, esto no cambia y no va a cambiar mientras no se invierta en la dimensión del problema. Nosotros veíamos estadísticas oficiales, solo de lo denunciado, porque hay un montón de subregistro, y 14 denuncias al día en el Perú de violencia sexual contra niñas y adolescentes, 14. Y de violencia en general hablamos de 41, o sea, 41 niñas acá, que todos los días, niñas y niños que son violentados, y 14 que sufren violencia sexual. Sin embargo, como bien decías tú, menos del 1% del presupuesto se trabaja en esto. Y lamentablemente hoy ya está en la agenda del Congreso el presupuesto para el 2017. Nosotros como colectivo, porque somos un grupo de instituciones y de organizaciones de niñas y de niños, hemos hablado con el sector, el Ejecutivo, ministerios, con el Congreso, para explicarles la dimensión del problema, ¿no? Cómo realmente anulamos la vida de niños y niños al mantenerlos en una situación de violencia. Y lamentablemente eso no ha surtido efecto en el dictamen de presupuesto que hoy debe debatirse en el Congreso, ¿no? Porque las propuestas de invertir dinero en prevención de violencia no se están incluyendo. Y eso es, claro, es defraudar a tu población, a tu infancia. 12.400 mujeres entre 0 a 17 años víctimas de violencia familiar y sexual en todo el país. Y esta es una estadística que paradójico, ¿no?, que hoy va el presidente del Consejo de Ministros, hoy el Ejecutivo se presenta, el Legislativo, que tiene mucho que ver porque ambos finalmente deciden la suerte presupuestaria. Y teniendo esas estadísticas frescas, además, porque es hasta el mes de octubre nada más, 12.450 mujeres, y dice 0 porque hay esta aberración también, ¿no?, desde bebés, niñas, en fin, hasta 17, solamente hasta el mes de octubre. O sea, es terrible, ¿no? Y algo muy interesante, porque yo recuerdo la primera presentación del gabinete ante el Parlamento, cuando asumió este gobierno, estábamos en el contexto de Ni Una Menos. Sí. Y el presidente del Consejo de Ministros dijo, el Estado, el gobierno va a acoger a las mujeres, niñas y adultas, porque era evidente la situación en la que vivimos. Y no se está expresando esa voluntad política, que si no hay dinero de por medio, no importa que tengamos planes maravillosos, si no hay dinero, no son realidad. Ahora, hay, digamos, Alexander, dentro del gran presupuesto hay como, digamos, los sectores, es decir, el 1% está dentro del sector de las poblaciones vulnerables, de la mujer. O sea, ¿cómo se explica que el presupuesto no llegue finalmente a las que necesitan, que en este caso son las niñas y los adolescentes? Justamente parte de la propuesta, digamos, que desde la mesa y con la ayuda de muchas instituciones y colectivos se ha podido ingresar a la Comisión del Congreso, va por ese lado, ¿no? Tenemos el presupuesto, pero es un presupuesto que, digamos, está dirigido más a acciones, actividades. Correcto. Y no es un presupuesto articulado. Es muy genérico. Exactamente.
Durante los últimos años lo que se ha hecho en el país justamente es articular presupuestos, ¿no? Y eso se da a través de los programas presupuestales, ¿no? Vemos nutrición, anemia, son temas, digamos, que están en la agenda. Correcto. Y que ha pasado por todo un proceso de articular esfuerzos, sectores y cómo el presupuesto responde a ello. Ustedes proponen un capítulo especial, digamos. Eso es lo que no se ve en este momento en el tema de protección, ¿no? Y eso es justamente a donde hemos apuntado con la propuesta, ¿no? Generar un programa presupuestal y sobre ese programa presupuestal los sectores articulan esfuerzos y el presupuesto obtenga resultados. Dentro de una institución, o sea, ya llegó la hora de hacer una institución que luche, como en su momento fue el Ministerio de la Mujer, pero que una institución que luche ahora por los derechos de las niñas y adolescentes. Pero en realidad el Ministerio de la Mujer sigue siendo el ente rector de la infancia. Claro, claro, o sea, digo, pero no sé, a veces acá tú sabes que hay que hacer la... ¿Quién es el responsable final? ¿Quién asume la garantía del derecho? ¿No? O que haya un encargado, ¿no? Visible, con rango de ministro, de pronto, no lo sé. Sí. Mira, acá es muy interesante porque si bien el MIMP, digamos, es el ente rector, quien tiene el mandato legal de sustentar todos los años ante el Congreso qué se ha hecho en el marco del Plan Nacional de Acción por la Infancia, que es este plan que articula la integralidad del niño, es el presidente del Consejo de Ministros. Entonces, le cae la responsabilidad a él como líder de todo el gabinete poder sustentar en qué estamos avanzando. Y acá hay otro detalle importante. O sea, hay una norma que este Congreso no va a cumplir, se aprueba el presupuesto como lo tiene ahorita, que es la norma que le da rango de ley al Plan Nacional de Acción por la Infancia, y que entre otras cosas obliga que el presupuesto tenga un anexo que explique cómo estoy invirtiendo en cada resultado del plan. Y hay resultados sobre prevención de violencia. Y este presupuesto, el dictamen que tenemos ahora, no está dando la información que la ley le exige que dé. O sea, este nuevo Congreso estaría incumpliendo una norma. Sí, y no la da seguramente para... O sea, se evita pues que se pida más dinero, ¿no? Sí, porque si uno da los resultados, poco o menos, pero da los resultados en base a lo que se ha hecho, pero sobre todo a lo que está ocurriendo. porque hoy en día hay más denuncia, ¿no? A veces uno dice, oye, pero hay más violencia. No, lo que pasa es que ahora conciencia social. Exactamente, hoy se denuncia, pero claro, si tú presentas estas cifras escabrosas, vas a decir, oye, pero tan poco es lo que inviertes, ¿no? Que además se ve como gasto, y eso es lo más triste de la noticia, ¿no? Alexander, está en la otra parte, la parte de la pobreza. O sea, la mujer no solamente es violentada por ser mujer, ¿no? Y por lo que ya señalé, por los problemas de salud mental que hay y por el machismo, en fin. También se le está afectando en su derecho pues a contar con servicios básicos, también con educación, con salud, con educación sexual, que ese es uno de los principales problemas que aquejan a las niñas, que frustran, pues, ven truncadas sus vidas cuando salen embarazadas y van al colegio y de pronto ya los niños los miran mal, o a veces no hay guarderías en los colegios públicos, etcétera, etcétera, o ya después ya no puede ir a la universidad porque hay deserción, o sea, miles de cosas que pasan. ¿Cómo trabajar en eso? O sea, ya no hay que trabajar solamente contra la violencia, hay que trabajar contra la discriminación en general, en todo el sentido de la palabra. Sí, justamente es lo mismo en lo que se basa esta propuesta incluso, ¿no? La idea es justamente restituir derechos, proteger derechos en general. Parte de la propuesta que incluye no solamente el tema de protección y violencia, sino también hay una necesidad que incluso no es aumentar el presupuesto de la República, sino es ordenar el presupuesto que existe. Ese es el sentido de la propuesta que se ha presentado a la Comisión del Congreso, en el sentido de que tenemos presupuesto y tenemos que ejecutarlo bien, gastarlo bien. Hay prioridades, hay necesidades que hay que atender. Hemos avanzado, por ejemplo, y va en tu lógica, hemos avanzado muy bien en el tema de nutrición crónica, desnutrición. Las cifras, digamos, son evidentes, los reportes son evidentes, pero en el tema de anemia no. Entonces, por ejemplo, por más política que estamos implementando y estamos articulando, todavía hay algo que está pasando, ¿no? Y es justamente cómo acercamos el servicio al ciudadano. Y es un poco ahí donde están los temas de los cuellos de botella, los temas que no se han resuelto. Porque no solamente es tener presupuesto, sino cómo el presupuesto se ejecuta, quién lo distribuye, ¿no? Y si el servicio realmente funciona, es que el ciudadano realmente tiene su derecho protegido. De hecho, hay una estrategia internacional de apuntar a la niña de 10 años, simbólicamente la edad, porque es la niña del futuro, pues. O sea, la niña de... Y para el futuro tienes que garantizar el presente, ¿no? Exactamente. Hay dos propuestas, mira, digamos, nosotros ahorita estamos manejando como dos escenarios como de último chance para ver si realmente se logra proteger los derechos de las niñas y los niños en el presupuesto, ¿no? Por un lado, la presidenta de la Comisión de Presupuesto, a la que fuimos a sustentarle lo que comenta el compañero, dijo, mira, hasta marzo los pliegos van a poder chocolatear su presupuesto para definir dónde ponen la plata, digamos, que les estamos aprobando. Entonces, por favor, sectores,
esa plata, identifíquenla bien en acciones de prevención de violencia, en la escuela, en los centros de salud, cuando hablen con los padres y las madres que van, en todos los programas sociales. O sea, hay un montón de servicios que llegan a poblaciones que están en situación vulnerable. Lo que tienen que hacer no es tan difícil, es incorporar una acción de prevención de violencia con adultos, con los propios chicos, con los operadores. Policía Nacional incluya en sus capacitaciones a policías derechos de todos. Poder ¿no? Judicial, Ministerio Todos, Público, porque la los niños justicia también, o la injusticia, es Sí. parte del problema, ¿no? Y la otra propuesta concreta es: hoy lamentablemente no podemos monitorear la exactitud del gasto en prevención de violencia o en violencia porque no existe un código presupuestal que nos identifique, visibilizarlo. Entonces, si los sectores inventan, ¿no? O sea, obviamente organizadamente, un código presupuestal, el 115, y todos ponen el presupuesto para prevención de violencia en ese código presupuestal, vamos a poder monitorear mes a mes cuánto están invirtiendo en talleres, en prevención, etcétera. O sea, no es tan complicado, realmente no es tan complicado, solo tienen que tomar en serio su responsabilidad frente a la infancia. Además es multisectorial, ¿no? Yo no sé si esto es bueno o malo, porque uno podría decir es mejor, pero yo no sé si está articulado. O sea, ¿se está trabajando de manera articulada esto? Educación, salud... podría haber más liderazgo. O sea, hay una comisión multisectorial. Inclusión social. Sí. Mira, ¿cuántos ministerios son? Bueno, digamos, el tema está puesto. Hay un ente rector que debería asumir el liderazgo y convocar a los otros sectores, porque cuando nosotros tenemos reuniones bilaterales, todos están de acuerdo, pero a la hora que toman decisiones, algo pasa, ¿no? Es que por eso vuelvo al tema inicial. Es como que nos enfocamos en la mujer, pero no nos enfocamos en la niña. O sea, eso parece que es lo que está fallando, ¿no? Lo que pasa es que son muchas las instituciones que están alrededor del tema y entonces se dispersa la acción y los resultados no se pueden ver. Entonces, si sea bueno o malo, el tema de prevención, el tema de la atención, el tema de restitución de derechos y el tema de la denuncia, todo eso tiene que ser articulado de una sola manera, y es por eso la propuesta de articularlo bajo un esquema presupuestal. En ese sentido, fíjense cómo los programas sociales han podido, juntos por ejemplo, ya tiene varios gobiernos y ha podido o sea, ya tiene resultados. Intersectorial. Y es intersectorial, pero ¿qué pasa? Condiciona, ¿no? Sí. A la situación de la niña Sí. y al niño también, por supuesto, para que se brinde este beneficio. Sí. Entonces ya ahí ya tienes un registro que es importante. Sí. Pero ¿por qué no trabajamos para este otro tema? Eso es lo que Pero si tú te das cuenta de tanto Juntos, Cundamás y otros programas son programas estratégicos. Entonces, esa misma categoría hay que darle al tema de protección y violencia. Ahora, Entonces, eso cierto, no existe. ahorita estamos hablando de las niñas, pero lo que pasa en los niños también. ¿no? También. Y eso no está visibilizado, no queremos decirlo. Sí, sí. Hoy ya nos llevaría a otro terreno, ¿no? Y en realidad, como tú decías, es muy importante enfrentar el problema y empezarlo a discutir, ponte en las escuelas. Si nosotros realmente hacemos de las escuelas espacios de promoción de equidad, ¿no? De quitarnos estos roles que las niñas vamos a crear generaciones que ya no van a ser propensas a la violencia, donde el macho ya no es el que golpea, pero eso hay que trabajarlo, eso no viene así caído del cielo. Entonces, claro, eso se tiene que trabajar en las escuelas, con las familias, en las carreras universitarias. ¿Por qué no metemos un cursito de derechos humanos? Claro. O sea, pero claro, los profes no necesariamente estudian en la universidad para ser profes sobre derechos humanos, y así un montón, los ingenieros, o sea, todos deberíamos en realidad saber sobre esto. En las estadísticas, las mujeres, o sea, muchas son violentadas pues cuando niñas, ¿no? Claro, claro, o sea, como conversábamos hace un rato, la Marcha Ni Una Menos creó un punto de quiebre en nuestra sociedad. Y cuando tú leías las historias desgarradoras, eran historias de mujeres adultas que contaban cómo las violentaron cuando eran niñas y adolescentes. Entonces, o sea, ya hay datos, historias, ya no sé qué más desgarrador tiene que sucedernos para reaccionar. Sí, no, las cifras son terribles. No sé si podías compartir con nosotros más de las estadísticas, ¿no? Claro, o sea, lo que tenemos registrado, como decías tú, hasta octubre, solo de data oficial, porque además acá en el tema de violencia hay un problema. Existen distintas entidades que registran casos, ¿no? Tienes a la DEMUNA, tienes al SEM, tienes a la policía, etc. También por las denuncias, ¿no? Y hay mucha cifra negra que le llaman. Claro, porque normalmente el violentador es una persona cercana a ti, y es muy difícil, y además en una sociedad lamentablemente violenta, que entendamos que la violencia no se concilia. No es que, ay, voy a cambiar, no. La violencia se tiene que denunciar, porque si no, terminas en las cifras de feminicidio, o sea, de adulta, de niña, ¿no? ¿Y cuántos episodios que pasan pues desapercibidos? Líos de casa, ¿no? Sí, o sea, que no son consignados como violencia familiar, ¿no? Sí, sí. Y otro tema que nosotros hemos visto, sobre todo en zonas rurales, es que lamentablemente los mismos funcionarios utilizan el argumento de
es cultural. Que acá las chicas las casen temprano es cultural. No, claro. O sea, nada que afecte tu derecho es cultural. O las chicas que sean trabajadoras del hogar. Sí, igual. Sí. O sea, la discriminación viene por muchos factores, ¿ah? Exactamente. Muchos factores. Y lo otro, claro, es cultural, ¿no? Sí. Es tradición, ¿no? Bueno, inclusive tenemos a la sentencia que no se sentenció como trata de esta adolescente en Madre de Dios. Exacto. O sea, una niña o un adolescente que está en situación de explotación sexual o emparejada con un adulto, está siendo explotada, porque ninguna niña quiere mantener una relación de poder con algún adulto. O sea, no es normal, a menos que la fuerces a hacer eso. Y eso tenemos que entenderlo el mundo adulto para realmente protegerlas, ¿no? Ahora, está el espacio público, pero está la familia también, ¿no? Y aquí no podemos dejar de darle la responsabilidad de vida a los padres. Miren, fíjese, recordemos lo que pasó en Ayacucho, ¿no? Esta niña puede tener todo el dinero que sea, ¿no? Los padres cumplieron con ella, sí, económicamente sí, se fueron a trabajar, a romperse el hombro, el lomo, en fin, mandan dinero, pero no están con ella. O sea, no está el acompañamiento, ¿no?, de padre, madre, en una edad sumamente complicada de un adolescente, y al final la niña mira cómo terminó. O sea, los padres tienen una responsabilidad, y aquí tampoco la familia entiende eso, ¿no? Sí, pero también la sociedad tiene que ayudar, ¿ya? Porque si la sociedad, nos lo contaba la defensora noruega para la infancia, que ha estado en el Perú hace unos días, y nos decía, mira, en Noruega hemos podido tener ese cambio social porque distintos sectores y actores hemos ayudado. Porque si los padres tienen que salir a las 6 de la mañana de Villa El Salvador para trabajar 2 horas después, ¿no?, del micro, y regresar a las 8 de la noche, ¿qué hacen? O sea, en Lima Sur hay un grupo de niños que les llaman los niños de la llave o las niñas de la llave, porque tienen la llave colgada al cuello y lo que hacen es salir del colegio y estar todo el día solos o solas. Entonces, ya sabemos a dónde. La sociedad, o sea, realmente el Estado, la sociedad peruana tiene que ser más protectora, y eso implica mejorar las condiciones de los padres y las madres, porque si no, ¿qué haces? Entre comer y... ¿cómo hacen? Claro, bueno, ese es un tema ya mucho más amplio, ¿no? Pero hoy en día, por ejemplo, te trasladas en un metro mucho más rápido, ya ahorras esa hora, estás en la casa, pero muchos no están, o necesitan trabajar más. Y ahí entra a tallar lo que está pasando con la televisión también, ¿no? O sea, están en las casas, no hay quien guíe, en fin, ese es un asunto más complejo, pero lo cierto es que están abandonados, la niñez está abandonada, y ya está demostrado que si la niñez no se le da, por ejemplo, deporte, sano entretenimiento, como era antes, ¿no?, que había en los barrios, espacios públicos para que desplieguen arte, música, qué sé yo, están pues abandonados y ya sabemos a dónde van, ¿no? Ahora, Nicolás, sí hay que tener en cuenta un tema, y creo que tú lo mencionaste, es cómo vinculamos esto con la pobreza, ¿no? Y cómo la pobreza, digamos, es un factor en el cual, digamos, tantos niños, niñas, adolescentes están en este entorno, ¿no? Y la propuesta que se ha mandado al Congreso tiene esas aristas, ¿no? Un tema, por ejemplo, es el embarazo adolescente, el embarazo adolescente. Hay un plan sectorial sobre el tema, y lo que se está pidiendo es presupuesto para que el plan se pueda ejecutar, es, digamos, una de las propuestas. El otro tema es la transparencia, porque sin transparencia tampoco podemos saber cómo los recursos se ejecutan, ¿no? Y eso tiene que ver con gobiernos regionales y gobiernos locales. Entonces, digamos, hay algunos elementos que sí también están contemplados en la propuesta que se ha enviado sobre el presupuesto público, y que gira alrededor justamente de un tema como es protección, pero que, digamos, arrastra también otros elementos. Y el PENAYA, que es el Plan de Acción por la Infancia, que Magaby lo dijo, es, digamos, la política a la cual nosotros estamos resaltando, creo de la mesa lo hemos venido haciendo durante todos estos años, que, digamos, la política pública donde mayor efectividad se ha visto en cómo se ejecuta un presupuesto de manera adecuada, ¿no? Cómo las cosas se articulan. Entonces, si tenemos un tema como una política que tiene que ver con protección, cómo protegemos a los niños, niñas y adolescentes en tema de violencia, y no tenemos presupuesto articulado, entonces no podemos hacer seguimiento y no podemos evidenciar resultados. Vamos a ir con esa reflexión. Solamente recuerdo que le recuerdo con el sector rural también a esta tradición de que si hay dinero para uno, el hombre es el que estudia, ¿no? Claro, existe discriminación desde distintas perspectivas. Ahora, pero si hoy en día, cuando adultos también, la mujer gana menos que el hombre, entonces se alimenta esa pero ¿cómo lo creencia, rompemos? ¿no? O sea, ¿cómo rompemos esta tradición discriminatoria? Discutiendo esto en la escuela, ¿no? Hablando con las familias, es un cambio de mentalidad, ¿no? Entonces, Bueno, fíjense que en la política ponemos cuotas, al final se ponen las listas para el Congreso, pero la gente elige a los hombres, y cuando ingresan, las pocas mujeres que ingresan tampoco legislan en materia de mujer. Entonces, yo creo que estamos... el machismo está arraigado, ¿no? Incluso la mujer. Sí, claro, claro. Bueno,
Gracias. Sigamos Gracias. hablando del tema. Muy Muchas amable. gracias. Magali Villalobos, directora de Save the Children, y Alexander Rodríguez, coordinador de promoción de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza, que no sea solamente un día, es mañana, sí, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, pero nos invita a la reflexión, creo, todo el año. Más aún cuando hoy incluso se va a debatir el presupuesto general de la República. Pausa. Volvemos con más. 7.3 Noticias, la información que necesitas.